bendecimos al pastor, bendecimos la palabra y nos ponemos todos atentos, Señor, para escucharte. Amén. Muy buenos días, querida iglesia. Les saludo con la paz de Dios. Amén. ¿Somos pueblo de Dios? Amén. Parece que están despiertos. Qué gozo poder escucharlo. ¿Y han traído su Biblia? A ver, levántenla. Si somos pueblo de Dios, tenemos que tener nuestra espada. Amén. Voy a pedir a los ujieres que hagan pasar a todos los hermanos que están ahí atrás en el pasillo, que tomen su asiento. Vamos a compartir la palabra. Les pido mucha reverencia cuando estamos hablando, porque es Dios hablándonos a través de su palabra a todo el pueblo de Dios. Y Dios está en medio de nosotros en este momento y cada día dice su palabra, ¿no? Que Él estará siempre con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Amén, hermano. Voy a pedirle que abran su Biblia en Primera de Pedro 2, versículo 9. Les digo algo, yo sé que todos hemos leído estos versículos, pero a veces los leemos y se nos muy livianamente vemos que es bonito, pero les digo que a mí me ha llenado de alegría estos días el poder entender y comprender los misterios que tiene Dios a través de su palabra para su pueblo. Si usted tiene su hermano, le voy a pedir que lo ponga ahí para los que no han traído Biblia. Que lo ponga en la pantalla. Vamos a aprender hoy de qué es verdaderamente ser un pueblo de Dios. Ahí en su Biblia tiene un título, ¿no? Que dice, el pueblo de Dios. Y vamos a leer estos versículos, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Somos algo precioso para Dios. Él dice que nos ha escogido como linaje, algo que le agradó a Él y nos escogió, dice, somos linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa. ¿No le llena de alegría? Guay, pero ustedes no se alegran, creo, con nada. Nación santa, pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios. A mí me llena de alegría de que Dios haya puesto su mirada en mí. ¿Y sabe qué? Juntos somos un pueblo de Dios. Por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido escogidos? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Él nos ha sacado de las tinieblas, ¿no? No nos olvidemos nunca de dónde el Señor nos sacó. Pero que nos dé este privilegio de ser un pueblo, de ser sacerdote, ¿no? De ser una nación santa, de ser que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Las virtudes de Dios, ¿cuántas son? Innumerables. Y no se comparan con nada. Que seamos sacerdocio, tenemos que testificar siempre de las buenas nuevas. Para eso el Señor nos ha sacado de las tinieblas. ¿Usted se cree pueblo de Dios? Amén. Así como Él nos dice que somos pueblo, ahora ya sabemos. Lo hemos leído, ¿no? ¿O quiere leerlo de nuevo? Dice, vosotros que en otros
Mas vosotros, que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, ya sabemos y entendemos que somos pueblo de Dios. A ver, mírele al que está a su ladito y dígale, oye, habíamos sido pueblo de Dios. ¿Ah? ¿Sabes qué? Él nos escogió, alegrate, pelíquelo si es que no le quiere mirar. Somos pueblo escogido por Dios. Algo, no nos escogió algún político, ¿no? No nos escogió tantas personas que nos pueden escoger, pero el ser escogido por Dios es más que bendición. Amén. Bueno, ahora que ya sabemos que somos pueblos escogidos por Dios, Dios dice, ustedes ya saben lo que son. Ahora quiero que ustedes vivan como pueblo de Dios. Que hagan como puede vivir el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? La mejor adoración, hemos cantado alabanza, hemos cantado adoración, hemos dicho que Dios llena todo, ¿no? Con Dios nos basta, nos sobra. Pero la verdadera adoración a Dios es vivir como Él quiere que nosotros vivamos, como pueblo de Dios. Y mire qué dice en el 11, póngalo el 11. Ahí también hay un título que dice que somos siervos de Dios. Eso dice en su Biblia, tiene un título, ¿no? Ahí arribita del versículo 11. ¿Cómo dice? Eso es lo que quiere Dios, que vivamos como siervos de Dios. Ya somos pueblo y también somos siervos. También somos hijos escogidos por Dios, ¿no es verdad? ¿Qué dice? Viví como siervos de Dios. Amado, yo os ruego, dice, como a extranjero. ¿Qué es extranjero? ¿Qué es para usted un extranjero? Alguien que no es del lugar, ¿no? Alguien que no es de este país. Ese es un extranjero. Dice, y peregrino. Peregrino ya sabemos que es aquel que está de paso, ¿no? Que viene y va de paso. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos un desafío, hermano. Tenemos un desafío de que siempre vamos a estar en batalla, ¿no? Con nuestra carnecita, con los deseos del alma, ¿no? Pero no nos olvidemos de que si somos pueblo de Dios, tenemos que vivir como Dios quiere. Dios nos ha llamado y nos ha dado nombres de privilegio ahí como pueblo, que somos una nación santa, ¿no? Y mira lo que dice la palabra en Pedro, primera de Pedro. Vamos a leer puro Pedro ahora. Así que vamos a salir erutando a Pedro. Pedro, primera de Pedro 4:2. Dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres. La palabra concupiscencia, según el diccionario, son deseos con exceso que no agradan a Dios. A veces nosotros deseamos cosas, bueno, para comer podemos controlar muchas veces, pero hay exceso que puede hacer que usted desee tener una casa
grande más de lo que necesita, un buen carro, que no está malo. Deseos por otra persona ajena, que no es su cónyuge, o igualmente muchas cosas atrae, ¿no? Los deseos. Dice que no conforméis, que no vivas en la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena, agradable a sus ojos de Él, porque Él ya nos ha elegido y nos ha escogido como pueblo. Pero ahí nos dice que nosotros tenemos que desarrollar una vida agradable a sus ojos de Él. ¿Qué es vivir agradándole a Dios? Y sigue diciendo, en el 3 dice, bástate ya en el tiempo pasado, que ha pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominable idolatría. Yo de mi vida pasada, hermano, antes de conocer a Cristo, no me quiero ni acordar, ¿ya? Porque sé que todas estas cosas aquí las he vivido en mi carne, en mi yo, en mi alma, ¿ya? Pero ya basta, dice el Señor, basta lo que viviste en el tiempo pasado. Tal vez aquí hay jóvenes que han nacido ya en una cuna, en un hogar cristiano, y gloria a Dios. Yo los felicito a aquellos que se mantienen puros sin querer probar las cosas de este mundo. Porque verdaderamente ya los que hemos llegado ya bastante con años encima, hemos probado este mundo. Y para nada es bueno. Así que les aconsejo y los animo a que todos ya que somos pueblo, siervos, hijos de Dios, escogidos por Él, que ya no andemos en todos estos pecados. Ya lo de atrás ya pasó. Ahora tenemos que vivir agradando ¿a quién? A Dios. Viviendo como ¿qué? Como siervos de Dios, como hijos de Dios. Y sigue diciendo la palabra. Más o menos ahorita me acordé de 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice? Que Dios los que estamos en Cristo, somos criaturas nuevas, hechas nuevas, ¿no? Las cosas viejas ya pasaron. Hemos llegado a Cristo y Dios nos ha perdonado porque le hemos confesado nuestros pecados. Nos hemos apartado. Él nos ha lavado con su sangre, nos ha purificado con su espíritu y nos ha dado una nueva vida, una nueva identidad. No queremos ser como el chancho, ¿no? El chancho usted lo puede lavar, perfumar, pero al ratito lo suelta y donde él pilla barro se ensucia otra vez. Así que no seamos desobedientes, porque eso no glorifica ni agrada a Dios. Amén. La Biblia sigue diciendo en 1 de Pedro 4:4. Se los voy a leer primero en la Nueva Traducción Viviente. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas
que les gustaba hacer a los que no tienen a Dios. Así éramos los que no teníamos a Dios. Pensábamos que lo que hacíamos estaba bien, éramos más machos, éramos súper, bueno, ustedes me pueden ver, pero yo también fui joven igual que ustedes, ¿no? También tuve 5 años, tuve 15, 17, hoy, no me quiero acordar. Y entonces viví una vida tan desordenada porque yo pensé que eso era bueno. No sabía que ¿por qué lo hacía? Porque no conocía a Dios. Pero hoy que conozco a Dios, tengo que vivir como Él quiere que yo viva. Amén. Y seguimos, ¿dónde nos quedamos? En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que le gustaban hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parranda, borrachera, fiesta desenfrenada, abominable, adoración a ídolo. Todo esto nos está hablando de nuestra carne, de nuestro yo, de nuestra alma, ¿no? Todo lo que le gustaba a mi alma, eso yo hacía. Pero lo hice en mi ignorancia. Cuando llegué a conocer a Cristo, me arrepentí, le pedí perdón y le dije a Dios que aún así yo no era digno de recibirlo a Él en mi vida. Pero Él por pura gracia me aceptó y hoy vengo a ser pueblo de Dios, siervo de Dios, hijo de Dios. Entonces nosotros también tenemos que decirle, no, ya basta, no, esto no edifica, no agrada a mi Dios. Por eso tengo que dejar los deseos de mi carne. Y Dios dice, esto no es tiempo de andar en esa manera. Si tú y yo andamos en obediencia, el Señor nos va a seguir bendiciendo. Amén. Y ustedes saben, ¿no? ¿Cuáles son los frutos en Gálatas? Los frutos de la carne, que son adulterio, fornicaciones, ira, enojo, pleito y todo lo que ustedes quieran. Hay que son los frutos de la carne. Todo eso, el Señor nos dice, ustedes mueran. Ya basta el tiempo que pasó, que vivieron. Y en el 5 del mismo Pedro 4:5 dice, pero recuerden, dice, que ellos tendrán que enfrentarse con Dios. ¿Quiénes son ellos? Todos los que hemos hecho cosas indebidas ante Dios y no nos hemos arrepentido. Y aquellos también que aún estando en el pueblo de Dios, siguen viviendo esa doble vida, ¿no? Es peligroso, hermano. Dios dice que no puede ser burlado. Él nos ve por donde nosotros estamos. Él sabe lo que nosotros pensamos. Él sabe que aún dice ni la palabra ha salido de nuestra boca y Dios la sabe toda. Así que a Dios nada le podemos mentir ni le podemos engañar. Como pueblo, como siervo de Dios, tenemos que aprender a vivir la vida agradable como Dios quiere que la vivamos. Para eso Él nos sacó ya de las tinieblas a la luz y nos ha puesto como sacerdote, nos ha llamado nación santa, Él nos ha santificado, Cristo Jesús nos ha santificado a través de la muerte en la cruz, nos ha lavado con su sangre. No se olvide, hermano, usted no está aquí por pura o mera casualidad, está porque Dios lo ama y quiere que usted siga siendo ese pueblo fiel, agradable a Dios. Dios quiere que nosotros, es verdad que podemos pasar, como ya consagrados a Dios, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar lucha. Hay tentaciones. Y las tentaciones
Es para todos, hermano, sin excepción de nadie. Están las tentaciones. Para mí hay tentaciones. ¿Por qué? Porque no es mío. En Dios nos podemos librar, y dice que en el Señor hay siempre esperanza. Hay en el Señor todo lo que nosotros podamos y le pidamos a Él con honestidad, lo podemos lograr. Primera de Pedro 2:19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padecimiento, injusticia. Como le decía, vamos a tener, a veces nos van a acusar de algo que es injusto, pero vale la pena porque estamos nosotros protegidos por el Señor si nosotros no hemos cometido nada indebido. No importa que nos... ¿Se acuerdan que a Jesús le decían, no? Así que vos sos el Hijo de Dios, así que vos esto, así lo acusaban, ¿no? ¿Cuánto más a nosotros? Que somos carnales, que a veces las cosas se nos prenden las ajenas, ¿no? Y podemos sufrir también, pero el Señor dice, también podés sufrir injusticia, como también no tiene ningún valor si sufrís por aquellas cosas que verdaderamente las has cometido. Y vamos a ir a Juan 15:18. El Señor dice, Jesús dice, no se extrañen, conmigo también lo hicieron. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo nos aborrece. Ya no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo. ¿No es verdad? Pero ¿para qué hemos sido llamados? Para anunciar las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Es Dios. Nosotros estamos aquí en esta tierra para ser las manos, los pies, la boca de Dios, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, que nos ha puesto en lugares celestiales. Dice que nuestra nacionalidad, por eso es que él dice, ustedes son peregrinos, ustedes ya no pertenecen a este mundo. Y por eso es que el mundo los aborrece, porque no entienden lo que ustedes hacen para mí. Anoche mi esposa me mandó, le llegó a ella una foto de este presidente, ¿cómo se llama el país? ¿Nicaragua? ¿El presidente Ortega? ¿De qué país es? Dice, el presidente ha sacado del país a Dios. Wow. Y ha mandado tumbar, quemar las iglesias, y se ve, muestra ahí todo el desastre que hacen. Y en ese momento estábamos orando, y el Señor me mostraba, podrán tumbar los templos que quieran, pero si hay fundamento verdadero en los corazones de los cristianos, de aquellos, ¿sabe qué? La gente entraba y los apapeaba a los curas ahí, les quitaba la Biblia, le han prendido fuego. ¿Por qué? Porque el presidente, según él, no quiere a Dios en su país. ¿Se acuerdan qué le pasó a Chávez, no? Cuando maldijo de sus entrañas, bendigo Israel, dijo, ¿no? Pobre hombre, ¿cómo terminó? Para este otro presidente piensa que él es el todo en ese país. Pelear contra Dios es algo que él nunca va a poderlo vencer. Y el Señor me decía, si han quemado todas estas cosas, son materiales. ¿Saben qué? Igual yo sigo reinando. Yo tengo el poder de ese país.
Quiero mostrarle a la gente de que en cualquier momento voy a derramar yo mi ira y van a entender de que hay un Dios poderoso. Lo que yo hago todo y lo que ustedes y lo que nosotros podamos hacer para Dios es espiritual. Consagrar nuestra vida a Él. Amén. Y nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, como elegido por Dios, tenemos que estar siempre preparados, hermano. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Vienen tiempos difíciles para los hijos de Dios. Y es ahí donde el Señor va a probar la fe, ¿no? La fe. El ser hijo de Dios no es para que nosotros no estemos discutiendo, peleando, ¿no? ¿Sabe qué? Tenemos que ser humildes. Tenemos que servir a Dios con integridad. Tenemos que amar a Dios con nuestra mente, con nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Dios se merece eso y mucho más. Amén. Seguimos en 1 de Pedro 2:20. Pues dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria tiene eso? Si verdaderamente has pecado y te meten preso, has robado algo, ¿es justo? ¿No? A veces decimos, ay, ¿por qué habrá entrado el pobrecito preso? Pobre hermano. Y después averiguamos, no le había dado pensión para sus hijos. ¿Acaso no se merece eso? Es justo, ¿no? ¿Amén o no? ¿Por qué? Porque a algunos les gusta ser hijos y después no les gusta darles de comer. No proveen para los de su casa. Pero si lo haces y si te meten injustamente, entonces sí eso lleva gloria a Dios, dice. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El mejor espejo que tenemos es Cristo Jesús, ¿no es verdad? ¿Jesucristo hizo algo malo? Creo que no, ¿no? Y cuando tocó soltar a un preso, ¿a quién dijeron la gente? Suéltelo a Barrabás, un ladrón. ¿Y qué hacemos con Jesús? Crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque había sanado a los enfermos, había dado de comer al hambriento, había vestido al desnudo, había sanado toda clase de enfermedad. Eso le costó la cruz. ¿Cómo es la injusticia en el hombre? Pero él lo dijo, a ver, momento, yo no merezco esto y a mí él fue, dice, como un cordero, manso y humilde, y no abrió la boca. ¿Sabes por qué? Por amor. En ese tiempo, si tal vez nosotros hayamos estado con vida, hayamos estado diciendo lo mismo, ¿no? Crucifíquenlo a Jesús. Pero ahora, ¿qué decimos? Que todo eso fue injusto. Barrabás, tal vez crucificado y echado más al horno era, ¿no? Porque él merecía eso. Así que si nosotros llegamos a sufrir por Cristo, sintámonos gozosos. Porque nos van a decir, no, a muchos nos dicen, no. A mí cuando yo recién me convertí, mi familia me decía de todo. Mis amigos, mis conocidos, de todo le dicen a uno, no, vos sos un aleluya. Dice que los evangélicos paran lambiendo el piso porque paran echados, orando. ¿Ah? Te lavaron el cerebro. Todas cosas nos dicen, ¿no? Que son unos mentirosos. Siempre dicen que Cristo vuelve y hasta ahora. Si Cristo no viene es porque te sigue amando. Le digo, quiero que vos te arrepintás. Y cuando vos te arrepintás, tal vez sos el último. Él va a volver.
Pero de que vuelve, vuelve. Le digo, no es que sea mentiroso. Él te ama, por eso es que no viene antes. Amén. Y seguimos en 1 de Pedro 4. Vivamos como pueblos de Dios. Amén. Primero, 1 de Pedro 4:14. Si soy vituperado por el amor, por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Cuando te insulten o te digan algo, amén, contéstale con un amén, con un gloria a Dios, Dios te ama. Sentiste contento, gozoso, porque dice bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nosotros tenemos que ser la imagen de Cristo. Nosotros como hijos, como pueblo, como siervos, tenemos que mostrar esa imagen de Cristo. Humildad, amor, compasión, misericordia. Tenemos que mostrar esas cualidades. Esas son las virtudes que nos habla el Señor. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De que hay que pagar un precio, hay que pagar, hermano. Cristo Jesús lo pagó en la cruz. Y quiero leérselo también en la NTV, se lo he leído. Quiero que entienda que los que no son hijos de Dios, Jesús también los enfrentó y le dijo, como dice en San Juan 8:44. Esto le dijo a los fariseos, a los que estaban ahí queriendo hacerlo caer a Jesús. Pues ustedes, le dijo, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Así le dijo Jesús. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de las mentiras. Así es el enemigo, así es el diablo. Muchas veces nosotros actuamos, ¿no?, con mentiritas piadosas. Pero ¿de dónde lo estamos aprendiendo eso? No es de parte de Dios. Nos vivimos muchas veces como si no tuviéramos a Cristo, como sin respeto a nuestro Dios. Vivimos mintiendo, vivimos poniendo excusas, pretextos que son lo mismo, mentiras. Entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? Al diablo y dejamos las bendiciones de nuestro Dios. Tenemos que aprender a desechar. No nos olvidemos, hermanos, somos pueblo de Dios, que hemos sido llamados y rescatados por Él para que vivamos y anunciemos las virtudes de aquel. Seamos sacerdotes, testifiquemos de las cosas de Dios. Primera de Pedro 4, 16, 14, 16, perdón. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o enfrentarse en asuntos ajenos. En cambio, es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano
alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Así que vos sos cristiano. Hay veces que no preguntan, amén, ¿no? Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿No? No, yo voy nomás allá porque a veces me invitan, pues muchos me exigen, ¿no? O voy porque a veces le encuentro a la hermana y me dice, ay, ¿por qué usted no ha ido a la iglesia? Para que no. Eso es avergonzarse. ¿Sabe de qué tiene que avergonzarse? De matar, robar, causar problemas, entrometerse en asuntos ajenos. Avergüéncese de ser chismoso, de estar en pleitos que a usted no le convienen. De eso avergüéncese, pero nunca se avergüence cuando le pregunten, ¿tú eres cristiano? Amén. ¿Ah? Cristo me rescató. Cristo dio su vida por mí. Eso tenemos que contestarle. Amén. Tenemos que ser testimonio de nuestro Dios y Padre. Primera de Pedro 2, 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por eso le digo que tenemos que ser buenos testigos de Dios. Tenemos que siempre andar en la verdad, diciendo la verdad. Y en el 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando nosotros actuamos bien, cuando nosotros vivimos como pueblo de Dios en obediencia, en amor, en perdón, en santidad, vamos a callar muchas bocas, ¿no? Cuando nosotros vamos caminando y digan, me gusta cómo vive Manolo, cómo lo trata a su familia, cómo es amable con sus vecinos. Eso es lo que tenemos que testificar, hermano. Ya no tenemos que andar, somos pueblo de Dios y que esto se le quede grabado en su mente. Lo que nos está diciendo el Señor aquí es, lo que está diciendo el Señor, ustedes son el pueblo de Dios y vivan de tal manera que la gente no tenga nada malo que hablar de ustedes. Amén. Que nosotros seamos ese testigo fiel de Dios. Aprendamos a ser obedientes. Aprendamos a amarnos los unos a los otros. A perdonarnos. Sin amor y sin perdón no hay salvación, hermano. Porque dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Así dice la palabra, ¿no es verdad? Y si nosotros somos pueblo de Dios, es porque le hemos conocido. Tenemos que vivir en esa línea. Primera de Pedro 3. También la Biblia dice que nosotros somos carta, ¿no? Somos unas cartas abiertas. ¿Y qué es una carta? Es un papel donde va un mensaje, ¿no es verdad? Yo me acuerdo cuando mi esposa me mandaba carta. Todavía eso era lo antiguo, ¿no? Ahora ya puedes ir por el Facebook, ¿no? Un mensajín. Llega 100 por hora. Cuando las cartas mandaban lejos, 15 días, un mes para que llegue. Ya se perdía todavía. Así que, pero hoy nosotros somos, dice el Señor, ustedes son mis cartas leídas. Ustedes son ese testimonio
andando. ¿Cómo lo están leyendo sus vecinos? ¿Cómo lo está leyendo su esposa, su esposo? Verdaderamente, usted es una carta de presentación. Y esa carta tenemos que hacerla y vivirla nosotros como pueblo de Dios. ¿Sabe qué? A mí a veces mi esposa me corrige. Y está bien. Pero a veces no me gusta la forma como me lo dice, ¿no? Y después yo le digo al Señor, perdóname, porque verdaderamente tengo que ser esa carta. Que vean en Jonathan ese joven amable, querendón con su esposa, con su familia, con su suegro, con su suegra, servicial. Y no solamente entre nosotros, porque Dios no vino solamente a servir a su pueblo, ¿no es verdad? Primero lo negó cuando se le presentó la mujer esta que le dijo, no, Señor, quiero que sanes a mi hija. Y él le dijo, no, yo no he venido a dar el pan, pero se dio cuenta de que verdaderamente había fe en esta mujer y le siguió rogando. Y así está el pueblo, el mundo, perdón, así está el mundo rogando que nosotros seamos esa carta, pero con hecho. Que vivamos para servir al vecino, al necesitado. Que vivamos como lo hizo Cristo. Hermano, hay veces que sí, no lo podemos tener en ese momento, pero buscar la manera de cómo ser verdaderamente hijos de Dios. Somos esa carta, y aquí dice Primera de Pedro. Asimismo, también esa carta tiene que ver mucho en el hogar, en la familia, en el esposo, en la esposa. Dice Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Siempre en las congregaciones ese es el problema, ¿no? Dicen, yo nomás vengo, mi marido no. ¿Cómo está leyendo la carta a su esposo en la casa? ¿O cómo está leyendo la esposa la carta que es usted en su hogar? ¿Será que usted es un padre solamente aquí, es amable en la iglesia? Y llega a la casa y se convierte en un león, en un coronel o capitán. O la esposa aquí es una mansa palomita, bien amable. ¡Ay, hermana! Y llega a la casa y pela las uñas, ¿no? Y a veces los vecinos están escuchando y recién han llegado de la iglesia, escuchar y están peleando, están discutiendo. Cuidado, hermano, para nosotros los cristianos, nuestras paredes tienen oído y son transparentes, porque ¿saben qué? Tenemos que ser esa carta. Tenemos que amar a nuestras esposas, cuidarla, proveerle. Tenemos que amar a nuestros hijos. Tenemos que amar, como le decía yo. Siempre he escuchado que hay mucho que les cuesta amar a la suegra, ¿no? A mí, créanme, no me costó. Ella más bien me soportaba en todas mis inquietudes. Me rogaba, no la dejes a mi hija, me decía. Está bien. Ahí está mi cuñado, no me deja mentir. Mentira. Así que bueno, pero tenemos que ser esa carta, hermano. Tenemos que ser, cuanto más hoy que Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. ¿Dónde nos quedamos?
que amemos a nuestras esposas. Vosotros, maridos, igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando un esposo es rudo en su casa y después ora, ni piense que Dios le escucha. ¿Por qué? Porque no estamos siendo ese testimonio de Dios. No estamos siendo esa carta que Cristo quiere que seamos. A ver, Erling, dame papán. Ya estás buscando peleas otra vez. No, pues, ¿no? Tiene que meter uno. O dejar ahí. Yo a mi esposa ya saco y le dejo ahí, porque sé lo que se necesita en la casa, ¿no es verdad? Desde que amanece hasta que anochece y todos los días, pues, ¿no? Así que tenemos que ser esa carta. Que nuestras esposas verdaderamente digan, no, yo tengo confianza en mi esposo porque él me trata bien, él provee para los hijos, para la casa. Él siempre está pendiente, aunque sea del necesitado, pero tenemos que hacer las cosas como Cristo Jesús nos manda. Amén. Seamos ese pueblo de Dios obediente, esos siervos que verdaderamente sirvamos al Señor con integridad. Y sigue diciendo la palabra. Primera de Pedro 3. No nos olvidemos, se lo estoy recalcando varias veces para que no nos olvidemos que somos pueblo de Dios. Y también somos siervos de Dios. Amén. Considerando vuestras conductas castas y respetuosas, vuestro atavio no sea el externo de los peinados ostentosos, de adornos de oro y vestidos lujosos. Aquí está hablando a la mujer, ¿no? Igual a los hombres. Dice que aún la forma de vestir de una dama tiene que ser agradable a los ojos de Dios. Tiene que vestirse con un decoro, con una... que agrade a Dios su vestimenta. Que sea agradable a los ojos de Dios. Tienen que vestirse, no como el pastor dice, sino como Dios dice, de una manera decorosa, porque somos ese pueblo de Dios. No es que seamos una iglesia que ahí estemos, ¿no? Seamos una iglesia que no puede entrar así. No, pero ¿sabe qué? Yo trabajo mucho con los menonitas y me gusta su forma de vestirse. Y le pregunto, ¿por qué visten así? ¿Sabe qué? Ellos visten porque esa es su cultura. Y cuando ven una persona, una pelada que pasa por ahí mostrando toda piel, ellas la miran y casi se caen así, después se agachan. ¿Saben qué? Esas chicas, las menonitas, tienen un distintivo en su sombrero. ¿Ya? Ahí está la que es una señorita que es soltera, tiene un color de pañoleta, que es blanca con su rosada, que significa pureza. Las que están comprometidas tienen su pañoleta blanca con azul, quiere decir que ya están noviando. Y las que ya son casadas tienen la pañoleta negra. O sea que todo va bien organizado y se visten decorosamente, ¿no? Y el sol es el mismo que lo tenemos acá, ¿no? Para todos. Porque la que mucho muestra es que tiene algo para vender, ¿no? Entonces, vístanse como Dios quiere que se vistan mujeres, ¿no? Tanto para la señorita, que se vistan decorosamente para siempre ser esa carta leída. Que nada del mundo traigamos a la iglesia, que metamos a la iglesia. Seguimos leyendo 1 de Pedro 2:16.
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Seamos libres como siervos de Dios, vivamos como libres, pero no vivamos en libertinaje. ¿Ya? Libertinaje es hacer lo que yo quiero, yo hago pues lo que quiero, me he visto como yo quiero. ¿Acaso él me compra la ropa? Yo soy, ¿no? Hoy está pues la moda que en mi tiempo un joven que se vestía como los que se visten ahora con los pantalones todos rotos, puros huecos y la señorita igual. Eso era una vergüenza. Porque ese es un pobre, ¿no? ¿Cómo pues va a poner así? Oye, ¿cómo? Y todavía sabe qué le decían, se lo rajaban más para que no se lo ponga. Pero ahora, mientras más muestran, mientras más rajado, pucha, más pintudo, ¿no? ¿Cómo es el diablo les hace creer que es hermoso eso? ¿Sabes? Y no, vistamos, no, la libertad no es para hacer lo que el mundo quiere. La libertad dice que tenemos en Cristo para hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén, hermano. No se enoje conmigo, la palabra sí lo dice, ¿no es verdad? Ya estamos terminando, despierte. La Biblia dice en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, como les decía, la libertad no es como el libertinaje. La libertad es para vivir en Cristo, sentirte libre del pecado, de todas las acusaciones de este mundo. Pero no para vivir o para vestirte como ese o como ella. No, viste tú como Dios le agrada a Él. Amén. Y hacer las cosas como a Dios le agrada. No te olvides que sos pueblo de Dios y siervo de Dios. Y seguimos leyendo 1 17. No nos olvidemos, honra a todos, amá a los hermanos, temé a Dios y honra al Rey. Tenemos que honrar a todos. Aquí no dice algunos, tenemos que honrarlos a todos. Sea grande, sea chico, sea niño, sea joven, anciano, no sé, sea rico, sea pobre, tenés que honrarlo. Amén. Porque lo estás haciendo en el temor de Dios. Y temor no es miedo, es gratitud, es honra a Dios, dice, al Rey, al que nos ha dado la vida, al que nos ha rescatado. Somos pueblo de Dios. 1 de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quién es amor? ¿Tu esposo o tu esposa? El amor es Jesús, ¿no? Es Dios. Es el Dios trino. A Él dice, Él es el que nos perdonará las veces que pequemos y vamos arrepentidos. Él nos va a cubrir de nuestros pecados. Qué grande es nuestro Dios. Y Jesús le dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cuándo van a conocer de que nosotros somos ese pueblo de Dios? Que nosotros somos siervos de Dios, que nosotros somos discípulos de Dios. Cuando nos amemos y lo demostremos, no con palabras, sino con hechos. El amor
los unos por los otros. Entonces la gente va a decir, wow, esta carta la estoy leyendo, ¿no? Verdaderamente ese joven, esa señora, ese joven, ama, porque ha conocido a Cristo. Tenemos que ser obedientes, aquí nos dice Jesús, ¿no? Entonces los van a conocer como pueblo mío. Amén. Ya vamos terminando, hermanito. Primera de Pedro 2:21. Tenemos que seguir viviendo, se lo sigo recalcando, como pueblo de Dios. Siguiendo las pisadas ¿de quién? De Cristo Jesús. Amén. Dice Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. El mejor espejo que podemos tener como cristianos, como pueblo, como hijos de Dios, como siervos de Dios, es las pisadas de Cristo. Sabemos de que Jesucristo, desde que nació, lo siguieron para matarlo. Y después que Él creció, dice, en estatura y en sabiduría y en amor. Fue tan humilde que dejó su trono y vino a salvarnos, a dar su vida por nosotros. Aquí usted no tiene que seguir las pisadas de otro varón, no tiene que seguir las pisadas de otra mujer, tiene que seguir las pisadas de Cristo. Porque si usted sigue a Cristo va a llegar al cielo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él también dijo, no, yo soy el único que puede interceder entre Dios y los hombres. Entonces, la pisada que tenemos que seguir es la de Cristo, no irnos ni a la izquierda ni a la derecha. Seguir el camino de nuestro Salvador. O sea, que tenemos que vivir como Cristo Jesús vivió siempre y seguirá viviendo en nuestro corazón. Amén. Primera de Pedro 4:7 dice la palabra, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velá en oración. Como les decía, Cristo Jesús va a volver. Y va a volver por su iglesia, va a volver por usted, va a volver por mí. Y va a llevar al que verdaderamente siguió sus pisadas. Va a llevar a aquel que fue obediente a su palabra. Aquel que vivió amando a su prójimo. Aquel que vivió perdonando a todos los que le ofendieron. Amén. Por último dice, por tanto, Mateo 24:44, por tanto también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Cómo tenemos que prepararnos? Viviendo como pueblo de Dios. Viviendo como siervos de Dios. Siguiendo las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo, hermano, a la palabra. Poniéndola en práctica. Amén. ¿Sabe qué? El enemigo huye cuando hay consagración. Cuando hay identidad de que somos cristianos. Amén. Póngase de pie, hermano. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Tú nos ministraste, Espíritu Santo, desde que hemos llegado a este lugar. Gracias te damos por habernos hablado
que somos un pueblo escogido por ti, que somos linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por ti, Señor, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, somos conscientes de que sin ti nada somos, que separado de ti nada podemos hacer. Ponemos siempre nuestras vidas en tus manos y te pedimos, Dios, te pedimos de corazón que nos ayude en nuestra incredulidad, Señor, si muchas veces no creemos tu palabra. Dios, como que te estamos negando, por eso te pedimos que nos ayudes, que aumente nuestra fe, Señor, que nos hagas a ser obedientes a tu palabra, que pongas sed y hambre en nosotros de buscarte cada día, de leer tu palabra. Señor, tú nos hablas tan claro de que si no amamos a nuestro prójimo, Señor, vamos a perder mucho, Señor, en ti. Dios bendito, ayúdanos a caminar en las pisadas de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias y te damos un fuerte aplauso, papá querido, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.